Vivencias. Adentrémonos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencias con Paco Salvador. Buenas noches, señoras y señores. Mi queridísimo amigo, el pintor Voroshilov Basante, nos ha recibido en su casa, en el Valle de los Chillos, para poder conversar sobre varios temas inherentes a su profesión. Y yo he pedido que el canal de televisión de las noticias RTU nos acompañe el día de hoy para cruzar nuestras palabras sobre lo que sé de ti y lo que tú nos contarás el día de hoy. Básicamente quisiera decir lo siguiente, que el diario El Comercio del día domingo ha publicado una página entera sobre Voroshilov Basante. Y yo creo que eso no es una cosa común y corriente. Generalmente los periódicos ponen un datito pequeñito nomás, por importante que sea el asunto. Pero al mirar yo una página entera, yo creí que era conveniente que te visitemos a ti en tu casa, verte pintar, saber de ti, quién eres. Y todo eso ha motivado el que vengamos con el canal aquí a tu casa y poder tener un diálogo de amigos y saber algo más de ti. De manera que yo estoy muy contento como ecuatoriano que soy, saber que un hombre como tú ha ocupado una página entera del diario El Comercio, que es un diario tan importante en nuestra nación. En cuanto yo recibí este periódico, fui a la Universidad Católica a conocer de cerca, a visitar el museo. Y quiero comentarles a los presentes y a ti que me he quedado muy asombrado al ver que cuántos metros cuadrados de la Universidad Católica ha ocupado esta exposición de Voroshilov Basante. Generalmente yo soy un visitante de las exposiciones de pintura y de otras cosas también. Pero yo quisiera decir la verdad que no encontré una exposición tan rica como la tuya. Vi cosas interesantes, impresionantes, de distinto aspecto. Ahora, más tarde, con los críticos dirán qué clase de pintura es la que tú tienes. Pero entre otras cosas me ha impresionado también los desnudos. Pero cuando los viejitos parece que nos impresiona más que eso, que a los otros, a los jóvenes. De todas maneras, mi querido Voroshilov, gracias por recibirnos en tu casa y quisiera pedirte que nos cuentes algo. ¿Por qué de esta exposición? ¿Cuánto va a durar? ¿Quién eres tú? Bueno, señores y señoras, mi querido amigo Paco, qué gusto me ha dado primero saber que has ido a ver mi exposición, y cuando te encontré ahí fue una enorme sorpresa para mí porque vi tu interés y la visitaste con muchos pisos y era muy fuerte ver esos 600 cuadros subiendo escaleras y recorriendo los corredores y las salas. Bueno, yo soy nacido aquí en Quito, de origen ambateño y guarandeño. El nombre Basante viene por mi abuelo, un gran poeta, Juan Basante, y mi padre, que era un militar bastante revolucionario y de izquierda. Por lo tanto, él me puso a mí el nombre del mariscal Clemente Voroshilov, a quien él admiraba muchísimo. Fue presidente del Presidium soviético y es esa la razón que llevo ese nombre. Bueno, mi querido amigo Boron, vamos a hablar de la pintura. Y me alegro muchísimo saber que aquí tienes tú dos queridos amigos que también son amigos míos y que les tengo mucho afecto. Estamos hablando de Claudio Mena, llamado un hombre muy conocido, un hombre de la cultura, ha ocupado posiciones importantes durante toda la vida. Y ahora pues entiendo que es de la Academia de la Lengua, es profesor universitario, es decir, es un personaje, igual el doctor Ortiz, que es viene de una familia diplomática que ha sido tradicionalmente
de manera que con los dos voy a dialogar unos instantes cuando pueda. Pero aquello de que tú dices que ellos son hombres de letras, quiero decir que yo también soy, pero mis letras son con aval, son letras de cambio las mías. Esa es la única diferencia que tenemos entre nosotros, de manera que ellos también van a aceptar que yo no soy del tipo de letras que ellos manejan. Pero las mías también son importantes, claro. Se manejan las empresas con las letras. Bien, mi querido Bolo. Bueno, yo pienso que tú habrás viajado por el mundo. ¿Cuál es el país que más te impresionó? ¿De dónde salió la chispa de la pintura? Eso quisiera saber. ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació la idea de ser pintor? El país que me hizo pintor es el Ecuador. Este es el país donde desarrollé todo mi imaginario, mi fantasía, la maravillosa vida que he tenido. Naturalmente, como todo joven ambicioso, quise ir a viajar por el mundo y viajé por todo el mundo. Y conocí muchos países, pinté en otros países. Estos países me dieron la oportunidad de conocer muchísimas mujeres. Y ha sido una de las cosas, como te digo, más importantes de mi vida, porque la pasión, aquella que uno tiene por la mujer que ama, o por las mujeres que ama, es el motivo que mueve todo. Entonces, ya no hay ni nacionalidad ni nada. Pero cuando yo viajé por el mundo y regresé al Ecuador, me di cuenta que lo que estaba buscando estaba en el patio de la casa de mi abuelo. La luz más bella, la luz más profunda y más hermosa, porque este Ecuador nuestro tiene la luz de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y la sombra del mediodía viene del cenit, de arriba, y se nos pierde la sombra a nuestros pies. Entonces esa luz es imposible tenerla en ninguna otra parte del mundo, pues a no ser que estemos en la línea ecuatorial, pero no a esta altura, porque aquí estamos a una altura maravillosa. Quito mismo, como clima, es un clima tan fantástico que es como si viviríamos en un aire acondicionado central gigantesco, porque no tenemos esos grandes cambios de temperatura que yo soportaba cuando era joven, porque practicaba deportes como hacer esquí, ir a las montañas, y me aguantaba el calor yéndome a las playas. Pero hoy en día aquí se ha dañado el clima por una cuestión de la destrucción ecológica que está ocurriendo en el mundo, pero todavía es un paraíso nuestro país, es un paraíso verdaderamente. Y yo tuve oportunidad de viajar de niño por este Ecuador, de niño, porque mi padre era militar. Y como se divorciaron mis padres, yo me quedé por alguna razón, porque mi mamá estudiaba leyes, me quedé con mi madrastra y mi padre. Entonces perdí la noción de realmente quién era mi madre y pensé siempre que fue mi madrastra. Pero viajamos por el oriente en época de la guerra. Yo era chiquitito, y estuvimos en Puerto Espina, en el tiempo de la guerra con el Perú, fuimos trasladados a la provincia del Oro, cruzábamos el oriente a lomo de mula, y a pie, con todos los soldados, y en ese tiempo las mujeres de los soldados le decían guarichas, las guarichas, y jalaban las cocinas, y sacaban a solear los rifles Mauser corto, las ametralladoras ZB, que ni siquiera funcionaban, porque me acuerdo que les hacían dar el sol a las balas, pero más funcionaban los machetes de unos negros que eran soldados en la compañía de mi papá, y entonces peleaban a machete, hacían una guerra de emboscada, una guerra de guerrillas. Me acuerdo, yo siendo niño me acuerdo de esto. Entonces tuve oportunidad de ver unos paisajes maravillosos que tú habrás visto en mi exposición, porque la mayor parte de los cuadros que yo pinto no son que yo voy a la naturaleza y los copio, no, todo es mi imaginario. Por ejemplo, cuando estaba en Montreal, en Canadá, o estaba en otro país, tenía nostalgia de mis montañas, porque cuando yo era joven era montañista, yo subí todas las montañas de este país, hacía andinismo, entonces tenía ese placer de subir a los páramos y ver los páramos nuestros, y
no teníamos los equipos que hoy hay, que después yo conocí, porque yo hice montañismo más avanzado más tarde, pero cuando era joven, me acuerdo, con unas mochilas del ejército, con una cantinflora, haciendo agua con pinol, nos hacíamos un batido de limón, digamos de pinol, con agüita de páramo, pues un chapo y con eso íbamos, pinolada, era una maravilla. Entonces, tuve oportunidad de ir de provincia en provincia, hasta que finalmente mi papá fue trasladado a Galápagos y le nombraron el jefe territorial de las islas. Y me fui en un barco que se llamaba 5 de Junio, pequeñito, claro, yo era pequeño, y cuando yo subí a ese barco sería como subirme al Enterprise, un enorme, acorazado, alguna cosa gigante. Cuando alguna vez regresé y le vi ahí que es monumento nacional, me di cuenta que una cosa tan pequeña, pero uno está en relación a su tamaño, pues yo era un niño muy pequeñito. Entonces viví en Galápagos, en el tiempo de la guerra, y pasé la guerra mundial, o sea, esos años de guerra donde yo crecí, y cuando le tocó regresar a mi padre, otra vez, a Guayaquil, al Ecuador, digamos acá al continente, que se hablaba así, fue cuando se acabó la guerra en el 45. Se acabó la guerra en el 45, pero los años más bellos que yo he tenido son esa niñez que yo me revolcaba con las focas ahí en las playas solito, y caminaba por las playas de la isla Isabela, subía a Santo Tomás, la Floriana, todas las islas tuve la oportunidad de verlas. Entonces, el oriente, las montañas, las islas, todo el paisaje, la riqueza de luz que tienen, las plantas. Qué maravilla comparando, por ejemplo, si uno está en Canadá, yo viví en Canadá, y uno está en un verano canadiense, el verde es el mismo de este a oeste, o de oeste a este, es el mismo verde. Nosotros aquí tenemos una variedad de microclimas, de valles, de altitud, de frutas, de mujeres también. Bellas, divinas, de todo. Sí. Entonces imagínate tú, si tú me preguntas, ¿cuál es la inspiración que te ha hecho pintor? Mi país, pues. Sino que yo no he pintado el dolor humano. A mí eso ya lo hicieron otros. Yo pinto la belleza, alegría. La alegría, la vida. Las mujeres yo trato de hacerles como son, porque no las deformaría de ninguna manera, porque son tan bellas y tan perfectas que me gusta como son, y no me gustan ni transformaciones, ni las operadas, nada de eso. Como son, naturales, con las leyes de gravedad, pero perfectas, ¿me entiendes? Bueno, yo asistí a muchas exposiciones de Voroshilov Bassanti. Claro que como yo no he sido muy amigo de los camaradas, me daba un poco de recelo de asistir allí, por si acaso me salga algún camarada enojado. Pero de todas maneras siempre admiré a Voroshilov. He visto pinturas importantes tuyas y siempre he tenido la ambición de seguir tus pasos para ver si algún día yo también me animo a contratar una pintura mía, cuando, como dice la gente ahorita, la tercera edad ya no se merece nada. Yo ya soy parte de la tercera edad, de manera que a nosotros ya nos tienen por muertos. Solamente la pintura es para la juventud. Y valga la oportunidad, cuando vengan los dos distinguidos críticos, les voy a preguntar algo importante. Voy a preguntarles si crítico significa también el poder evaluar lo que vale una obra. Me adelanto en decir hasta que vengan, para que ellos vayan pensando la respuesta. Porque si yo llamo, por ejemplo, a un experto en joyas, él me va a decir cuánto vale esta joya. Quisiera saber que los críticos de arte también saben decir cuánto vale esa obra, o qué valdrá. Pero mientras tanto quisiera decirte a ti, Boro, interesante tu vida, interesante tu profesión, interesante lo que has hecho. Una pregunta, ¿y se puede vivir del arte, de la pintura? Muy buena pregunta la que me has hecho. Te voy a contestar de una manera muy clara. Hay dos clases de artistas. Los artistas que viven pintando para vender, viven para eso. Yo he tenido que obligarme a pintar por el placer de pintar.
por el placer de crear. Y yo lo dije y ya lo he dicho varias veces, y cuando inauguré mi exposición de pintura, esta exposición, esta retrospectiva, dije, los pintores suben, evolucionan como en los peldaños de una escalera, hasta que encuentran el peldaño de oro. Cuando encuentran el peldaño de oro, se quedan ahí y lo explotan hasta que se mueren. Y yo no, a mí no me interesa eso. He encontrado muchas veces el peldaño de oro, pero lo voto, porque tengo que buscar. A mí me interesa la investigación, me interesa estar siempre inquieto, yo encuentro defectos, me aburro de lo que estoy haciendo, creo, ahora mismo, ya compré un poco de telas, y voy a sacar, sin renegar lo que he hecho, porque uno viene de un pasado, y siempre las pisadas que continúan están relacionadas con las pisadas anteriores, pero yo tengo una caligrafía, pero con esa caligrafía, con ese gestualismo que tengo, voy a hacer unas nuevas obras, que no se parezcan a las anteriores, porque yo siempre trato eso, de que nunca se parezcan los cuadros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo he tenido que no poner en galerías, porque la galería, desgraciadamente, le prostituye al arte muchas veces. No todas las galerías, las buenas galerías aquí han quebrado. Una señora Wappenstein, que tenía una linda galería, la cerró. Y así han ido cerrando las grandes galerías, pero hay unas galerías que son mercaderes del arte. También tenía. Sí, pero son negociantes de arte. Negociantes de arte primeramente le ponen un 40%, un 30% más al valor de la obra, y con una cosa que no sabe quién es el que compra el artista. Yo he preferido hacerme de amigo, ser un pintor muy conocido socialmente y amiguero, pues, y no solo aquí, en el mundo entero, porque yo tengo clientes que no me he tenido que vender galerías de París. Yo mismo me he visto en mi campo en París, en Londres, en Tokio, en la India, en Montreal, donde quiera, en Brasil. O sea, tengo mis amigos que me compran mis cuadros. O sea, yo les llamo a mis amigos, que son mis coleccionistas. Entonces, esos coleccionistas son los que valoran el arte. Porque yo les digo, bueno, ¿qué prefieren? ¿Que destruya o que les valore sus obras? Entonces yo voy subiendo el valor sin escandalizar precios, pero tampoco después de haber pintado 50 años voy a vender como un aprendiz, ¿no? Yo me creo ya un maestro. No soy un super maestro porque todavía no he llegado, estoy recién aprendiendo a pintar bien y todavía voy a aprender más. Lo que sucede es que no me va a alcanzar la vida para lo que yo sueño hacer, pero ojalá pueda. Entonces, si es posible vivir del arte, si uno sabe, es honesto y no ha prostituido su propio arte. Tiene que ser un pintor realmente súper honesto, ¿me entiendes? No repetirse una obra. Si viene un cliente y le dice, sabes que el fulano tiene tal cuadro, hazme otro. Yo digo, no, ese cuadro pertenece a él, otro cuadro. Pero no puedo hacer 2, 3. En eso muchos y de los grandes pintores se han repetido mucho. Algunos van a decir, ¿y por qué hacen los caballos así? Van a analizar uno del otro que yo he hecho, son todos diferentes, pero son una caligrafía. Es imposible que yo me copie una obra a la otra. Yo habría pensado que tú eres un arquitecto, porque te he visto que, además de pintor, es un gran dibujante. Claro, yo entiendo que el pintor, según los años, en vez de irse devaluando, va creciendo. Bangkok, por ejemplo, una pintura de él costará ¿cuántos? 8 o 10 millones de dólares, o más, o de euros. En realidad hay pinturas tan fabulosas como Dalí y tantos de ellos. Pero también nuestros ecuatorianos creo que han figurado y figurarán en el mundo siempre. Voroshilov, amigo ya de algunos años, siempre ha llegado a darnos un obsequio con su pintura. Claro que se separó, y no me parece que eso está mal, del indigenismo de nuestros artistas, de algunos de los importantes artistas nuestros.
y él ha hecho la pintura que ha salido de sus entrañas, de sus viajes, como él los ha contado también. Para él oscila entre el figurativismo y la pintura que le llamamos no figurativa. Eso me indica a mí que tiene una gran inquietud adentro. Ya el indigenismo parece que nunca le llegó a tomar, en el fondo, como otros artistas como Guayasamín, como Kingman, como muchos otros, que para algunos críticos pues es la representación de la pintura del Ecuador. Yo creo que Voroshilov está en otra categoría, y dentro de esta categoría lo importante es que siempre está experimentando, siempre está buscando nuevas formas de arte. Sus formas de desnudo también llaman bastante la atención, pero yo creo que es una forma de ir alimentando su plástica dentro de un campo ya muy conocido, ¿no? Pero no es el desnudo como lo hacen los pintores actuales, deformando a la figura humana, que también es un campo importante, ¿no? Pero en los paisajes, Voroshilov sí es una persona que maneja el color y maneja su espátula y los medios de visión y del pintor, que hacen que sean atractivos, y un atractivo que nunca se pierde. Una exposición como la que acaba de hacer de 600 obras, realmente es única, no habrá otros casos parecidos a ese, porque eso significa que está viviendo para pintar, para expresar lo que él siente, y eso yo creo que merece mucho respeto. Yo creo que nos hace falta mucho el conocimiento del arte en nuestro público, pero el conocimiento del arte se va haciendo viendo cuadros, y lamentablemente en nuestro país ya algunas bienales de arte ya no se ven cuadros, ya se ven cosas que no son cuadros, son elementos. El momento en que yo coloco una cosa rara sujetada por un cordón ya puede ser una obra de arte, ¿no? Yo no estoy a favor de esas corrientes, y creo que el figurativismo y la pintura no figurativa, porque Boros oscila entre los dos campos, inclusive el mismo cuadro pone algo figurativo y algo completamente no figurativo. Es la libertad que tiene todo artista, ¿no? Y dentro de esa libertad, yo creo que el desnudo ya debe ir quizá poniéndolo a un lado, no sé, se me ocurre, ¿no? Claro que él tiene la pasión por el desnudo femenino, pero creo que por ese camino ya ha llegado a un tope, me parece a mí. Puede ser que no lo sea, pero me parece que puede integrar el desnudo con el paisaje, como ya lo ha hecho en muchos otros cuadros, que tienen una belleza, porque el desnudo integrado con el paisaje ya lo han hecho muchos otros pintores también. Ahora, deformar el desnudo no le voy a pedir esto a Voroshilov, nunca lo va a hacer, pero la deformación a veces es importante cuando hay una pasión para expresar algo específico, ¿no es cierto? Pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención es la claridad de su pintura, la facilidad del ritmo que pone en cada pincelada, que a mí esa parte me apasiona. Me gusta cómo expresa el color, la forma y la línea. De manera que, bueno, en forma general creo que lo que he dicho puede ser una iniciación a toda la gran historia que tiene en el campo de la pintura Voroshilov. Yo lo conocí a Voroshilov bastante, más o menos en el año 71, 72, pintándole un retrato a mi madre. Entonces la experiencia que tuve fue realmente una experiencia vivencial, y creo que fue la primera experiencia en mi vida. Yo era un teenager, como se dice, un muchacho, de ver al hombre, al maestro, al artista, entregado a la tarea de la creación, de la representatividad, tratar de absorber el alma, el espíritu humano y plasmarlo en un óleo.
De hecho, claro, ese cuadro, ese óleo lo tengo en mi casa porque sin duda cumplió con el cometido y era reflejar el alma, el espíritu, que entiendo que detrás de eso está digamos, el afán del artista, el afán del pintor. Luego, claro, lo conocí a Voroshilov muchos años después, en Canadá, en Quito, por aquí, por allá, y básicamente lo he visto en el oficio. Lo he visto, pero lleno, no solo de uno que otro whisky, sino básicamente lleno de los óleos y de las pinturas, y desaforado, pero sudando la pepa gorda para sacar adelante su pintura y para poder realmente plasmar su visión en el óleo o con el pincel o con la espátula. Bien, ha sido una noche muy interesante, mi querido Boro, escucharles a ustedes, a Claudio, a Juan y a ti. Esta cosa de la pintura que es una cosa viviente. De esta manera recordé que la pintura es algo que recordará toda la vida. Eso, ustedes ven que los viejitos queremos ver las fotografías del pasado, así queremos ver la pintura. De manera que ha sido una noche importante. Dos queridos amigos que tú has invitado para esta reunión. Yo estoy muy satisfecho y quisiera ahora sí pasar a verte pintar. Finalmente esperamos que los televidentes hayan apreciado este tipo de reuniones que son de arte viviente como el que hemos presentado esta noche con este gran caballero, gran pintor, maestro Voroshilov Basante. Vivencias. Adentrémonos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencias.